Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver este tablero que creé sobre análisis de población, ya que es un tema muy común hoy en día estar revisando todo el tema de impacto poblacional, de reducción de la natalidad y demás. Entonces, decidí crear este tablero tomando información directamente de las Naciones Unidas. Eh, Antes de comenzar con el tablero, quisiera mostrarles esta fuente de datos que les puede ser de utilidad para sus propios proyectos, como les digo, o investigaciones o para portafolios. Al ingresar aquí en la página de datos de las Naciones Unidas, nos aparecen esta gran lista de fuentes de datos. En este caso, yo estoy seleccionando población. Eso es básicamente la edición de población, pero hay varios tipos de datos que uno puede consultar. Entonces, en este caso, yo lo organizo. Decidí descargar esta, que es población por rangos de grupo de edad de 5 años. Le dije que me descargara todos los rangos de grupos. Yo los selecciono y aquí le digo pues todos el dato mediano. Necesito, ¿qué datos necesito? Necesito hombre y mujer por separado para que no me baje los tres datos. Y le voy a aplicar. Y aquí en las ubicaciones es muy importante. Mira que si yo lo selecciono todo, aquí él tiene varios datos. Tiene no solamente los países, sino que tiene diferentes tipos de agrupaciones, dependiendo de lo que necesiten. Si yo selecciono solamente el mundo, pues ahí está el mundo. Tengo que darle esto y selecciono acá. Y al darle a aplicar, si damos otra vez acá, vemos que tenemos seleccionado, cuando coloco todo, miren que toma aparece sin marcar, a excepción del mundo. Entonces, si yo acá descargar países, como lo hice para este análisis, selecciono aquí países y le doy seleccionar todo y me va a marcar lo que tengo filtrado. Si yo lo vuelvo a colocar aquí all, van a ver que lo que son regiones va a estar sin marcar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si de pronto se equivocan y les da por seleccionar todo, les va a salir información muy distorsionada porque les va a sumar el mundo más los datos de cada país, más los datos de grupos. O sea, si yo quiero, por ejemplo, aquí regiones de las Naciones Unidas, mira que son como los continentes. Y son continentes como África, América, Asia, América Latina, Norteamérica, Suramérica, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Luego de que yo hago eso, yo selecciono aquí el rango de años, porque los datos aquí están desde, miren inclusive, están desde 1950 hasta 2025 y las proyecciones, que dependiendo pues de su investigación o de su trabajo, pueden requerir este rango. Yo en este caso solamente descargué desde el 80 hasta 2025. Sin embargo, el archivo es considerablemente grande. Él genera un archivo CSV. Luego que yo hago esto, yo le hago aquí este Get Started Search y él se demora un momento porque siempre son datos los que tiene que mostrar. Y él me va a generar una visualización en tabla básica como para uno comenzar a revisar los datos. Vamos a ver acá que me colocó lo que yo le pedí, que es la ubicación por país y los años desde el 1980, y están cada uno de los años, y están los datos, y miren aquí están los rangos. Ahora, ¿cómo lo exporto? Yo me voy por acá, busco exportar, y aquí está, exportarlo como CSV, inclusive está Excel en caso de que lo requieran. En mi caso yo lo descargué como CSV. Entonces, dependiendo de la cantidad de registros que seleccionen, del tipo de información, del rango de años, es el tamaño del archivo. En este caso, como les comento, toma información desde 1980 hasta 2025. Entonces, el objetivo de este tablero también es explicarles cómo hacer estos tipos de gráficos, como son la pirámide poblacional o inclusive estos rangos de variaciones que se pueden crear para analizar no solamente población, sino de pronto otros tipos de datos. Aquí, como les comentaba, tengo todos los países. Yo puedo seleccionar aquí utilizando un control de slider el año. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, cómo era 1995, selecciono acá y vemos la pirámide poblacional, que podemos ver que el problema de población en el mundo, miren que en el 95 esto sí parecía una pirámide, siendo más la cantidad de jóvenes
con respecto a lo de viejos, mientras que si lo llevamos ahorita hasta el 2025, que es estimado realmente, porque el real es hasta 2024, miren que ya no parece una pirámide, sino parece más una campana, donde inclusive ya comenzamos a perder cantidad de registros de nacimientos de niños en este rango de 0 a 9 años. Podemos ver que aquí tenemos unos rangos de cada 10 años y separación de hombres y mujeres. Aquí tenemos un pie chart, que este es un gráfico pues, conocido por todos. La diferencia aquí para mejor visualización no estoy utilizando leyendas, sino que estoy colocando directamente los datos en la parte externa del gráfico. Esto es una tendencia por rango de edad. Básicamente aplicamos la misma separación que tenemos aquí. De décadas en este lado. Tenemos acá los rangos de edad ordenados como tienen que ser. O sea, abajo está de 0 a 9, luego sigue de 10 a 19 y así de cada una de las décadas para poder ver como el desplazamiento en cuanto a cantidad de población en esos rangos de edad. Aquí tenemos ya la tendencia, estos son los grupos de edad que tiene creo que las Naciones Unidas. Básicamente agrupa menores de edad de 0 a 17, adulto joven de 18 a 44, medio de 45 a 49 y mayor de 60 a 74. Vamos a ver aquí inclusive cómo hacemos estas agrupaciones utilizando el CUT de pandas para poder crear estas variables categóricas. Eso es una función en análisis de datos que es la creación de características, porque realmente estamos tomando de un rango básico de edades y estamos generando nuevas características como son estas agrupaciones, ya sea por rango de edad o por categorías. Y acá tenemos un gráfico muy interesante que es de variación. Por ejemplo, estamos utilizando esta misma agrupación por rango de edad y por clasificación de edad, por decirlo así. Vamos a colocarle aquí, por categoría de edad, perdón, la comparación entre años. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, cómo es la variación. En este momento tenemos la principal, que es la variación desde 1980 a 2025. Podemos ver un gran porcentaje de disminución en población joven. Como podemos ver acá, en rangos de edad hasta de 20 a 29 años, hay una gran disminución de población. Inclusive miremos acá que esto de los bebés tuvo una disminución de menos 8% prácticamente. Menos 4%. Entonces tenemos aquí como una variación y aquí inclusive también tenemos pues como todos los datos que queremos presentar. Entonces en la parte de abajo podemos ver una gran variación entre la población joven de menos 8.4% de 0 a 9 años y así sucesivamente. Y aquí tenemos el mismo análisis pero ya por las categorías de edad que mencionaba que fue de las Naciones Unidas. Entonces es un tablero muy sencillo pero podemos ver unos gráficos muy interesantes que pueden reflejar esa realidad que tenemos. Y por ejemplo ahorita comparamos, por ejemplo desde el 2012 a la fecha, vemos un cambio de la variación. Ya inclusive aquí ya se comienza a impactar el adulto joven con respecto a esa fecha. Si miramos la época de pandemia, por ejemplo, estamos hablando de irnos acá hasta el 2020, vemos que es una constante esa reducción cada vez más de la población. Esto es un análisis porcentual. Ahora vamos a ver cómo hacemos estos gráficos. Como siempre, tenemos en la parte superior pues toda la declaración de las librerías. Tenemos pandas, string, plotly con graph objects que lo vamos a utilizar para hacer la pirámide poblacional. Ya vamos a ver plotly express para otro tipo de gráficos. Esta librería utils, que es básicamente otro archivo que tengo yo acá con diferentes funciones que utilizo para las gráficas, como son la carga del CSS, dar un formato estándar a los charts. Y la idea es aquí, si de pronto requieren algún otro tipo de función utilitaria, la pongamos en este lugar. Tenemos la configuración de la página. Cargamos el tema para que tenga pues esta apariencia de tablero que ven acá, que esto es como siempre es el estilo que yo tengo en los tableros que se explicó en videos anteriores.
aplicamos el CSS, que el CSS, como les comentaba, este es el CSS que les da ese estilo pues al tablero que tenemos. El CSS se apoya de nuevo en el tema que definimos aquí en la carpeta .streetlit, que es la carpeta pues como tal donde guardamos el tema del tablero, de los colores. Y aquí tenemos la paleta, tenemos esta fórmula que es aplicar rangos de edad. Básicamente esta, como pueden ver, es la creación de la categoría de rangos definidas, basado en la columna HENT, que es la columna que me retorna la edad máxima de ese registro. Recuerden que solicitamos la data en agrupaciones de 5 años, entonces la idea es que cada bloque de 5 años yo lo voy a organizar. Como les mostraba, estamos haciendo un análisis de cada 10 años, entonces digamos que estamos teniendo en cuenta como esa información. Definimos los bins 0, 10, 45, 60, 35, 90. En este caso es para la agrupación que establece las Naciones Unidas. Entonces definimos los bins con los que vamos a trabajar la distribución de edades. Tenemos acá las etiquetas con las que vamos a marcar las categorías, y aquí tenemos pues todo el manejo de los rangos. Tenemos aquí también la función de generación de pirámide poblacional. Le entregamos los datos que cargamos, el año y el país. Aquí básicamente generamos en el eje Y un rango de datos de 0 a 100, en rangos de 10 para poder generar esta división. Y adicionalmente, si el país es todos, en el título colocamos el mundo, si no, dejamos el país como tal que aparece en el proceso, en los datos. Cargamos los rangos como un registro único. Entonces aquí vamos a crear los datos de los hombres de mail, cargamos todos los registros del campo valor de los hombres, mujeres, cargamos de los datos todos los registros del valor de las mujeres multiplicados por -1. ¿Por qué por -1? Porque recuerden que el gráfico va para este lado y va para este. Sin embargo, cuando veamos la información, inclusive miren que aquí abajo aparece el menos, porque realmente lo que estamos graficando son valores negativos. Pero acá, con edición y con modificaciones de Plotly, digamos que no vamos a mostrar negativos aquí en la información que estamos presentando. Como pueden ver, todos son valores positivos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para la graficación utilizamos valores negativos. Declaramos la figura y adicionamos. Aquí vamos a adicionar dos gráficas dentro del trace. Va a ser uno que es una barra, que va a ser, el nombre va a ser male, hombres, la orientación horizontal. En el texto vamos a entregarle los datos que tenemos acá, el dato personalizado, la data personalizada va a ser el rango, que el rango va a ser este dato que definimos acá, que son todos esos rangos de 0 a 9, de 10 a 19, etcétera, etcétera. Eso va a ser el texto. Aquí en el texto, perdón, tenemos los valores. El rango va a ser ese dato. El color del marcador va a ser esto. Esto básicamente es el color azul que vemos en la gráfica. Y el text template vamos a colocarlo formateado para que no nos queden los números mal. Text template simplemente le estamos colocando que el valor del texto, o sea, el valor que tengamos acá, lo vamos a presentar con separador de coma como separador de miles y punto y con 0 decimales. El hover info, o sea, la información que aparece cuando colocamos el mouse encima, va a ser lo que tenga el valor text, que va a ser el valor que está aquí, y el template va a ser esta información. Entonces, por eso, cuando yo tengo la gráfica, pongo el mouse encima, me dice la categoría y me dice el valor. Lo mismo hacemos para las mujeres, pero aquí para las mujeres hay una variación. Recuerden que aquí este valor lo tenemos aquí convertido en -1 para que nos aparezca en la barra a la izquierda, pero en el texto lo vamos a volver a colocar en positivo, lo volvemos a multiplicar por -1 para que el texto quede bien puesto, y utilizamos la misma información que tenemos en la anterior. Por ejemplo, acá
ya utilicé un template mucho más completo. Veamos la diferencia. Si yo coloco el mouse encima acá sobre las mujeres, mire que aparece ahí tanto el valor como el rango de categoría, que son 642.738 personas, 142 millones, perdón, y en rangos de 0 a 9 años, y aquí solamente me aparece el valor y la categoría. ¿Cómo mejoro yo eso? Simplemente me llevo este hover template que tenemos acá y lo ponemos acá. Y ya con eso nos va a quedar igual, tanto para hombres como para mujeres. Con el update layout, entonces simplemente colocamos el título, le colocamos el tamaño del título, que el tipo de la barra va a ser relativo para que aparezcan una al lado de la otra. Aquí este gap es básicamente, si yo le quito el gap, esta lineecita blanca, esta pequeña separación entre las barras no se va a ver, sino que se va a ver como una sola masa, pero no es visualmente muy atractivo. Entonces básicamente le coloco un pequeño gap como para que quede un distanciamiento. En el eje X vamos a colocar el título, que es población, con este tamaño, y en el eje Y vamos a colocarle el valor que es rango de edad con este tamaño, y fuera de eso en el eje Y vamos a colocar, aquí vamos a generar que los datos van a ser automáticos. Como pueden ver, aquí aparece 0, 200 millones, 400 millones, 600 millones, ¿cierto? Pero en el eje Y sí necesitamos que aparezca el rango como tal, y el rango lo vamos a tener, digamos, como que los valores del marcador va a ser la edad, ¿cierto? La edad que tenemos, y el texto va a ser el rango. Por eso acá nos parece 0, 9, 10, 19, etc. Listo. Entonces así generamos esa pirámide poblacional. Aquí vamos a comenzar ya a la creación de los datos. Esto es una función que creé como para separar esa lógica que me pareció importante explicar. Cargamos los datos, generamos una copia acá porque vamos a procesar estos datos, pero más adelante vamos a utilizarlos para otra cosa. Recuerden que Pandas maneja referencias, entonces si yo modifico estos datos y no los guardo y yo requiero utilizar esta database acá, así me refiero a datos después de todas estas transformaciones, se puede afectar la información, los datos que yo creé, adicionar columnas, eliminar datos, etc. Entonces acá se creamos una copia, creamos el encabezado, colocamos el campo de información y arrancamos con las primeras dos columnas. En una colocamos estos controles que tenemos acá. Básicamente tenemos dos columnas y dentro de esas dos columnas otras dos columnas. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando señalemos aquí otro país, por ejemplo Armenia, miren que me va a cargar a este lado los parámetros, me carga todas las gráficas que tenemos aplicadas al país que tengo seleccionado, y fuera de eso me actualiza aquí esta métrica que es la cantidad de personas para el año 2025. Entonces aquí tenemos esa información, tenemos dos columnas principales, una de 7, de ancho de 7 y la otra de 3, que es básicamente esta que tenemos acá y luego esta otra que tenemos acá. Y dentro de esa yo utilizo, por ejemplo, estas dos subcolumnas para colocar un control de país al lado del otro, que es el slider del año. Aquí aplicamos los filtros. En caso de que tengamos seleccionado, creamos un set de datos que se llama datos pirámide, y aquí ya comenzamos la graficación. Entonces el total de la población es la sumatoria del value del dataset de la pirámide. Si el país es todos, cambiamos el título. Esto es para personalizar el título. En caso de que tengamos todos, pues no va a colocar aquí total de 2025 en el mundo, no. Podemos colocarlo si queremos, pero digamos que lo tengo que, si yo selecciono todos, básicamente dice población total 2025. Eso es lo que va a hacer este cambio aquí. Creamos la métrica le entregamos el valor y le colocamos el formato para hacer, como siempre, separador de miles en coma, decimales punto, 0 decimales. Vamos para el otro gráfico, vamos a hacer esta agrupación, vamos a hacer esto, que básicamente es un pie chart que ya de pronto ya lo manejamos en otros videos. Básicamente es un pie chart, vamos a agrupar por rango de edad, age, int, y sexo y género. Creamos en los rangos, perdón, aquí estamos creando la pirámide poblacional, agrupamos por rango de edad y sexo, creamos con el CUT. Recuerden que este Pandas CUT lo que va a hacer es que me va a generar una nueva columna
que en este caso se llama rango, donde me va a asignar estas etiquetas a unos bins, o sea, me va a dividir los datos teniendo en cuenta como una especie de histograma, pero no pues me va a colocar la frecuencia, sino que lo que esté dentro de ese rango me le va a aplicar esa etiqueta. Entonces, lo que esté entre el rango de 0 a 10, el rango es cerrado, o sea que se va de 0 a 9. Entonces de 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, y así me va a agrupar y me lo va a colocar acá. Luego generamos una agrupación por rango y por sexo, obtenemos la sumatoria del campo value, que es donde está la población, y le entregamos la función de generar pirámide poblacional y la pintamos acá. En esta pintada, aquí utilizamos esta función que tenemos en utils, que es aplicar formato chart, que como les digo hemos utilizado en otros tableros. Básicamente esto me permite a todas las gráficas generales el mismo estilo. Le entrego la gráfica, le entrego el color de background, en este caso quiero leyenda, puede que por defecto no la tiene, y el ancho. Muy importante, darle este key, porque este key es el que vamos a utilizar con CSS para darle el estilo a la gráfica. Vamos para el otro gráfico, en este caso vamos para aplicar rangos de edad, que vamos a hacer esta división acá. Todo esto es información del año que tengo seleccionado. Entonces aplicamos la función de rangos de edad. Esto recuerden que aquí lo que va a hacer es generarme esta agrupación. Entonces generamos el rango de edad. En este caso vamos a hacer una agrupación y vamos a dibujar un pie. Algo muy importante acá es que aquí este pie lo vamos a manejar con porcentaje. ¿Cómo generamos un porcentaje? Básicamente utilizamos aquí una funcionalidad de pandas que es el transform. Yo puedo generar una agrupación, rango, valor y transformarlo con suma. Él internamente lo que va a hacer es que por cada elemento que pertenezca en cada uno de los grupos me le va a entregar la suma de ese subgrupo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que todos los registros me los va a dividir por el total de la categoría. Entonces el porcentaje en este caso, para obtener acá, tenemos que es el 44%, es pertenece a este rango y así sucesivamente. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces tenemos las agrupaciones y tenemos el rango. Sin embargo, aquí como para hacer esto más legible, este pedazo acá no lo necesitamos hacer tan complejo. Ahorita lo estoy viendo. Básicamente podemos, como necesitamos un porcentaje general, esto que estoy haciendo acá es en caso de que yo tenga que sacar subtotales de porcentajes por rango. Al hacer esto, yo puedo simplemente colocarlo acá y colocarlo en punto zoom y ya vamos a obtener exactamente el mismo resultado, porque básicamente vamos a dividir cada uno de los valores del value que ya obtuvimos agrupados por sexo sobre el total de los registros. Entonces, si lo refrescamos acá, obtenemos exactamente lo mismo. Entonces aquí obtenemos el porcentaje y aplicamos el tema de países y creamos el gráfico de pie con los datos que ya cargamos acá. Los values son el value, los names son el rango, la etiqueta y los labels es que donde diga value me diga población para que no me aparezca pues value acá, porque básicamente necesitamos población. Y le entregamos la paleta. ¿Qué vamos a hacer con este update traces? Básicamente vamos a mejorar el template del hover. Nos ponemos miremos que aparece rango de edad menor de 0 a 17 en negrilla y debajo la población y debajo el porcentaje. Esto lo hacemos con este hover template, donde entregamos el label, que es la etiqueta, es el rango de edad, le entrego un HTML para que sea tenga un mejor formato, un salto de línea y los valores, el value y el porcentaje. El percent en el pie me retorna el porcentaje del gráfico. ¿Qué vamos a decir? Que para poder que esto aplique, le vamos a decir que la información del texto es el texto más el porcentaje, más la etiqueta. Entonces eso me hace que cada gráfico, podemos ver, tiene la etiqueta y tiene el porcentaje. Y este text position es para que garantizar que todas las etiquetas por defecto va a ser automático. Si yo quito esto acá, por ejemplo,
miren lo que va a pasar. Yo quito esto acá y miren que la gráfica, inclusive aquí se puede meter adentro, la pone adentro, aquí se puede poner adentro, la pone adentro, inclusive la inclina para que quepa. Aquí la coloca por fuera. Esto no da una buena apariencia al gráfico. Inclusive que me lo voltee, no queda como muy entendible a veces porque la persona tiene que empezar como a leer cosas inclinadas. Entonces, con esto, básicamente yo garantizo que el gráfico queda por fuera, la etiqueta, perdón, de la leyenda queda por fuera. Entonces esto da mucha más legibilidad al gráfico. Ahora, vamos a crear los gráficos de tendencia. Básicamente, hacemos agrupación otra vez por el age end, que es la última edad del rango, time que tiene el año, agrupamos, ordenamos por la edad, aquí generamos el cut otra vez por cada década de vida, y aquí vamos a hacer algo. Por defecto, estas etiquetas son texto. Entonces no puedo garantizar que en orden 0 a 9 me va a quedar después de 10, 19. Si yo no tengo en cuenta eso, me puede quedar la gráfica muy mal organizada. Yo necesito que en la parte de abajo estén los menores, de aquí los que siguen y así sucesivamente. Si yo le quito esto, aquí puede aparecerme un valor, encima me puede aparecer, qué sé yo, el 40 y así porque el orden alfabético no es el mismo orden numérico que tenemos acá para las edades. Entonces aquí, al hacer esta operación, estoy convirtiendo este campo rango en una variable categórica y le estamos diciendo que estas categorías, que son esas que tenemos acá, y que son ordenadas. Entonces él internamente me va a asumir que esta es la secuencia en la que yo puedo organizar el dato. ¿Qué me permite eso? Que yo puedo decirle aquí que me ordene por el rango y me lo va a respetar en el orden que puse acá. No, o sea, no va a aplicar, así fueran letras, por ejemplo, yo puedo utilizar eso en bajo, medio, alto, superior y darle un orden y decirle que está ordenado y para el internamente superior sabe que es mayor que el bajo o que el medio y sabe que el bajo es inferior al medio porque yo ya le dije que eso es ordenado. Entonces yo puedo trabajar eso como si fuera un número. Generamos el porcentaje, aquí sí vamos a hacer la parte porcentual por cada una de los años. En este caso yo estoy agrupando por año, entonces del total de cada año súmeme el total y aplíquemelo a los valores que tiene la columna value. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a sumar todos los del año 1980 y le va a aplicar el porcentaje al value del 1980, del 81 y así sucesivamente. Entonces, cuando esto aplique, ya simplemente creamos un gráfico de área, ordenamos por año y por rango. Recuerden que leímos esta categoría ordenada para que lo ponga. Hagamos un ejemplo acá, quitemos este ordenamiento acá y bajamos el gráfico. Podemos, si no me hace quedar mal, esto, miren, aquí como queda, 0, 9, 40, 49, 60, 30, 10, miren que esto queda completamente desordenado. Esto no es lógico para un análisis de datos. Yo tengo que tener esa información de rangos porque tienen un significado que estén ordenados. Entonces yo tengo que volver esos datos que son texto, porque son rangos, los vuelvo categóricos ordenados y así me va a respetar la secuencia real del dato. Mejoramos el hover template y demás. Vamos a hacer la parte de la segunda columna, es la misma situación, pero ¿cuál es el asunto acá? Que vamos a trabajar con un rango porcentual. De 0 a 100%, porque aquí tenemos son valores de población, como pueden ver, pero acá sí vamos a graficar el porcentaje. Entonces básicamente lo mismo que tenemos arriba, solamente que acá, si vemos acá, yo estoy graficando el valor, pero aquí voy a graficar el porcentaje. Y este porcentaje es el que hablamos ahorita, que yo voy a dividir por cada año, pasar de cada año ese rango de edad, qué porcentaje corresponde, y lo voy a graficar acá. Todo eso aparece en la gráfica del 0 al 100%, y aquí miren que podemos ver claramente esa tendencia a la baja de la población menor de edad. Inclusive, preocupante también esa ampliación de la población que es mayor de edad, inclusive miren esta franja completa que son las personas de más de 44 años, de 45 a 59.
de 45 para arriba, esa franja se aumenta. Entonces, eso es la disminución de la población joven. Para que el rango, el eje Y, nos muestre porcentaje, utilizamos este UD layout, que es el tick format, que es el 0.0%, porque no vamos a colocar un porcentaje de más de un decimal, no lo veo importante. Y le decimos que el eje de X, el título es porcentaje. Entonces, aquí tenemos la información. Le colocamos el tamaño, le aumentamos el tamaño al título y ya mejoramos el hover template y ya creamos el gráfico. Vamos a hacer esta parte de abajo, que es estos gráficos de variación. Estos son una forma similar a cómo se creó esta pirámide poblacional. La diferencia acá es que estamos trabajando sobre variaciones porcentuales. Estamos comparando dos puntos, qué porcentaje tenían, y luego saco una diferencia y estoy graficando esa diferencia. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos los datos de la pirámide poblacional, tenemos aquí el par rango, es un slider que por defecto yo lo estoy configurando para que tenga dos puntos para poder generar el dato, y él me va a retornar esto en un array, que en la posición 0 va a tener el dato menor y en la posición 1 va a tener el dato mayor. Entonces decimos que el valor mínimo es el valor mínimo que tengamos en el set de datos, para no colocarle un valor fijo, porque no sabemos pues el día de mañana si ustedes van a cargar información de más o menos años. El valor máximo es el valor máximo también del set de datos, y el valor va a ser un rango desde, aquí colocamos una tupla, desde el mínimo hasta el máximo. Ya con esto, este control de slider sabe que, a diferencia de este de arriba, no va a tener un solo punto, sino que va a tener dos, va a tener un rango. Y por defecto, el movimiento va a ser de a 1 y le colocamos pues el key. En dos columnas, en la primera vamos a colocar la pirámide poblacional, vamos a hacerla por rangos de décadas, como pueden ver acá. Entonces, tenemos el rango de décadas, básicamente extraemos del set de datos. Recuerden que aquí creamos esta datos base. Estos datos los tenemos acá, los filtramos, le sacamos los 2 años y básicamente le colocamos datos pirámide, le sacamos una copia, porque esta misma información la podemos utilizar aquí abajo y la podemos modificar y perder los datos. Le sacamos una copia agrupados por la edad y el año, y lo ordenamos por año, pues por edad, perdón, y le aplicamos otra vez el cut. Estamos haciendo bastante uso de este cut para generar los rangos. Esto, si quieren optimizarlo, pues convertir eso en una función, pero digamos que aquí para efectos pues del ejercicio y explicar directamente la operación, lo dejé explícito. Tenemos acá el group by por rango y año, que el time es el campo de año, y aquí hacemos un pivot donde el eje vertical va a ser el valor del rango y en las columnas van a ser los años, para que tengamos el año 1 y el año 2. Entonces, para nosotros el año 1 va a ser, ¿qué va a hacer esto? Si yo grafico esta información, vamos a ver qué es lo que nos pone acá. Si yo grafico esta información, yo muestro esta información, vamos a ver lo que nos pone. Vamos a ver que, miren que está el rango y los 2 años. Si yo muestro acá el rango y los 2 años, y con eso yo puedo hacer ya operaciones matemáticas dentro del data frame, pero teniendo en cuenta que los años son los que tengo seleccionados. Entonces aquí, ¿qué es el porcentaje? Los datos del rango del dato del año 1 dividido sobre la sumatoria del rango del año 1. Entonces los datos del rango 2 va a ser los datos del dato máximo dividido la suma de total de los datos del año máximo. Y aquí abajo básicamente creamos el campo de diferencia, que es la diferencia entre el porcentaje 2, que es el del año más reciente, menos el porcentaje correspondiente del año 1, del porcentaje 1, que es del año menos reciente.
¿Qué vamos a hacer acá? Para poder colocar esos colores que sean negativos y positivos, o sea, a diferencia de aquí tenemos dos gráficos y cada uno tiene su color, como podemos ver anteriormente, pero aquí tenemos uno solo. Pero le estamos diciendo que a pesar de que sea uno solo, para un lado me coloque rojo y para el otro lado me lo coloque verde. ¿Cómo hacemos eso? Le aplicamos una función where a un campo nuevo que le vamos a colocar color. Y a color le vamos a decir que en ep.where le entregamos sobre el campo, si el campo de diferencia es menor que 0, entonces colóquenlo en negativo, si no, colóquenlo en positivo. Entonces a cada registro me la va a colocar esos datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Que le damos la gráfica y simplemente en el color le colocamos el dato del campo color. Y por acá le damos un discrete map donde le decimos que el positivo, lo que diga que el color es positivo, me lo va a convertir en este color, y lo que diga negativo, que es este color. Este es un verde y este es un rojo. Los años, básicamente, el texto que va a aparecer acá, básicamente va a ser la diferencia, pero la diferencia va a ser con la vamos a aplicarle esta transformación de porcentaje para que me genere el texto. Recuerda que la diferencia es un valor numérico, entonces la estamos convirtiendo a texto acá para que nos aparezca aquí, como se puede ver gráficamente dentro del gráfico, dentro de la tabla, la barra, perdón. Entonces, vamos a volver a colocar bien. Y para el Corona 2 hacemos exactamente lo mismo, pero aquí hacemos uso de nuestros rangos de edad de las Naciones Unidas para hacer esta comparación y tener un poquito más de significado. Aquí tenemos por década, pero aquí tenemos por grupos de edad, de categorías de edad. Entonces, como pueden ver, el proyecto es interesante, les puede servir como para su portafolio y de pronto, inclusive para apoyar de pronto algunas investigaciones. Este origen de datos de las Naciones Unidas es bastante interesante, tiene muchos datos que pueden utilizar para sus investigaciones o para sus proyectos. Como podemos ver, aquí tenemos otros tipos de gráficas muy que pueden ser aplicables no solamente a este tema de población, sino a otro tipo de análisis. Y este gráfico de diferencias igualmente también puede ser importante analizar. Puede llevarse, por ejemplo, también para un gráfico de variación en el consumo por categorías de productos, variaciones de cantidad de población por región. O sea, hay muchos datos que puedo llevar a este tipo de gráficos. Igualmente para este tipo de campanas. Entonces, espero como siempre que este proyecto les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, los leo en los comentarios. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, el código está disponible en el GitHub. Muchísimas gracias.